muchas gracias por tu palabra, por esa palabra que es hermosa, por esa palabra que es viva y eficaz, Señor. Y te damos gracias, Señor, por lo leído, por lo expuesto, y queremos que en esta mañana nuevamente tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra venga a nuestra vida, Señor, y haga esa obra, Señor, que solamente tú sabes hacer en cada uno de nosotros. Te damos gracias y pedimos tu bendición, Señor, tu bendición sobre lo que escuchemos, Señor, sobre lo leído, Señor, para que tu gloria pueda resplandecer una vez más sobre nosotros. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Yo no sé si cuando habéis escuchado esta lectura o la habéis leído, no sé cómo lo habéis hecho, si habéis simplemente escuchado o lo habéis seguido en vuestras Biblias, no sé si os ha llamado algo la atención de aquí. Cuando uno lee esto, algo así, puede uno pensar cómo Dios puede permitir una cosa así de bárbara. Porque Dios no es ningún bárbaro, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. ¿Cómo puede ser que uno así venga y mate a dos personas por tener un acto sexual? Y podemos pensar, pero si ambos ya son mayores y cada uno con sus cuerpos, con su vida puede hacer lo que quiera, si no hace mal a otro, ¿verdad? Y esta es una barbaridad. ¿Cómo la Biblia puede contener cosas así? No sé si te has preguntado esto alguna vez o lo has escuchado, pero me gustaría decirte algo, que lo que acabo de decir es la mentalidad de este mundo, no es la mentalidad de Dios ni la mentalidad que los hijos de Dios tienen que tener. Esta mentalidad de la cual yo la he expresado con palabras es la mentalidad que muy sutilmente el enemigo quiere meter dentro de la iglesia del Señor para que nuestra forma de ser, para que nuestra conducta, para que nuestra moral se pueda corromper. Caray. Y el mundo nos manda una serie de mensajes cada día a través de las noticias, a través de la televisión, a través de amigos, a través de compañeros de trabajo, en la cual esa información muchas veces no la contrastamos con la palabra de Dios. Es una información que llega y que como la palabra de Dios muchas veces penetra hasta lo más profundo, recóndito de nuestro ser y queda allí almacenada. Y es como una fruta envenenada que muchas veces sale para hacernos daño y para destrozarnos y para hacer que nuestras vidas como hijos de Dios, en vez de ser unas vidas fructíferas, dando fruto, dando gloria, dando honra a nuestro Señor, sea una vida mediocre, una vida que no tiene sentido, una vida que no glorifica ni honra a Dios. Y esto es lo que en este día iba a pasar. Mira, uno puede pensar que lo que Dios pide es que cada uno de nosotros vivamos en santidad. Y es verdad, es lo que Dios quiere. Y la santidad es apartarse de todo aquello que no honra, ni glorifica, ni da ningún tipo de honor a Dios. Sino que todo lo contrario, que cuando nosotros hacemos algo incorrecto, cuando nuestra mente se desvía, cuando entramos en el terreno del pecado, nuestras vidas están tendientes a sucumbir ante el peso del pecado. Y eso es algo terrible. Podemos pensar, claro, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, tenemos bien claro que no hay que fornicar ni hay que adulterar, pero en el Nuevo Testamento es un nuevo tiempo, es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la misericordia. Ya estas cosas como que no entran, ¿verdad? Pero fíjate, hubo un momento en que cuando Pablo se dirige a Jerusalén, allí judíos y no judíos empiezan a deliberar, a hablar de las cosas que a los gentiles se les tiene que decir como algo proveniente de Dios y que se tiene que cumplir. Y después de orar, de buscar la dirección de Dios, a los gentiles no se les hace circuncidar, no se les hace hacer los ritos judíos que los mismos judíos todavía
creyentes seguían haciendo, ya a los gentiles, a ti y a mí, ya eso no nos viene, pero sí que hay una cosa que dirigido por el poder de Dios, por la gloria de Dios, bajo la unción de Dios, bajo el Espíritu Santo de Dios, sí es encomendado a los gentiles. Hechos 21, 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, es decir, nada de la cultura judía, nada de los ritos judíos, nada de las fiestas judías, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Caray, 3 cosas que sí los gentiles tenemos que cumplir, porque la dirección de Dios guió a los apóstoles a que marcaran una directriz a los gentiles, una directriz para vivir honrando y glorificando a Dios. Ahora, en este pasaje que estamos viendo, si nos remontamos un poquito más hacia atrás, en el libro de Números, en este mismo libro, en el capítulo 22, versículos del 1 al 3, vemos lo que está pasando en Israel para llegar a esta situación de la cual hemos llegado en esta mañana. Capítulo 22, versículos del 1 al 3 dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. ¿Quién era Moab? ¿Quién eran los madianitas? Que hemos también leído en nuestra lectura. ¿Qué era ese dios llamado Baal Peor? Baal Peor está compuesto de dos palabras. Baal significa amo, dueño, era el dios de las cosechas, de los rebaños, era el dios de la fecundidad. Sus cultos eran generalmente en lugares altos, eran ritos lascivos, se autotorturaban, se sangraban, hacían sacrificios humanos, sobre todo sacrificaban a los bebés delante de esta estatua. Y peor significa abertura. Mira, es como si este fuera el Dios que quiere hacer que por medio de nuestras pequeñas aberturas que muchas veces en nuestras vidas se produce por falta de comunión, por falta de aprender la palabra de Dios, por falta de querer vivir una vida entregada delante de Dios. Muchas veces tenemos pequeñas aberturas en las cuales el enemigo va a intentar filtrarse. Y cuando el enemigo se filtra, va a intentar destruirnos. Es como si dijéramos, este es el Dios, el cual es experto en ver cómo estás y analizarte y saber por dónde puede atacar tu vida para arruinarte, para destrozarte, para hacer que tu vida no valga casi nada. Digo casi nada porque nuestra vida sí que vale casi nada delante de los ojos de Dios. Pero ya os digo, sí que vale, porque Dios ha dado su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Por lo tanto, es una vida que es valiosa a los hijos de Dios. Y porque Dios está demandando de cada uno de nosotros que lo tengamos como la primera cosa en nuestras vidas. Es decir, Dios tiene que ocupar el primer escalafón de nuestra vida. Yo creo que todos tenemos un escalafón de prioridades en nuestras vidas. Un escalafón puede ser el trabajo, otro escalafón puede ser la familia, otro escalafón puede ser los hijos, y cada uno de nosotros tenemos un escalafón, sea el que sea, pero ¿cuál es el primero de nuestra vida? ¿Cuál es? ¿Sentirnos bien? ¿Vivir una vida buena? ¿O que Dios sea el Rey y Señor de tu vida? ¿Sabes una cosa? Dios está demandando esto de todos nosotros, de que Dios sea lo primero en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. Claro, el secreto de una vida
verdaderamente de felicidad en un hijo de Dios es que Dios sea nuestra cabeza, es que Dios sea nuestra piedra de apoyo, nuestra roca a la cual nos cogemos, y en esa roca, cogidos a ella, es imposible ser zarandeados, porque esa roca es Cristo Jesús. Y si ese es el Rey y Él es el Señor, no habrá nada que me pueda hacer tambalear. Eso no quiere decir que no vayan a haber problemas y dificultades, pero mi confianza y mi apoyo es Cristo Jesús. No son los hombres, no es mi sabiduría, no es mi pastor, no es mi hijo, no es mi esposa, es Cristo Jesús, mi roca de apoyo. ¿Sabes? Aquí pasa algo curioso en esta lectura que hemos hecho. Vemos que nos habla de Moab, que nos habla de Madián. ¿Y quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos pueblos? Parientes de Israel. Moisés estaba casado con una madianita, ¿os acordáis? Su suegro era Jetro. Y fíjate una cosa, los madianitas eran descendientes de Abraham. Vienen de la descendencia de haber estado con Cetura, una de las concubinas que Abraham tuvo. Moab era otro de los parientes, y estos son descendientes de Lot, de cuando una hija suya, la mayor, embriagó a su padre para tener descendencia. Es decir, estos que ahora están temiendo ante Israel, en vez de como parientes hablar con Israel, lo que quieren hacer es atacarle y destruirle, porque se sienten amenazados por el pueblo de Israel. Caray. Entonces intentan hacer una estratagema. Llaman a un profeta llamado Balaán. ¿Conocéis a Balaán? Si os digo que fue el que iba en una burra y esa burra habló, ya creo que lo conocéis todos, ¿verdad? Vale, pues ese era Balaán. Y lo cogen para que maldijera al pueblo de Israel y para que Moab se pudiera, junto con Madián, enfrentarse a Israel y pudiera ser derrotado. Pero Dios no permite eso, porque aunque sean parientes, aunque conozcan la ley de Dios, aunque conozcan cómo honrar a Dios, Dios no permite nada que no sea correcto ni justo. El enemigo sí, nosotros también, pero Dios eso no lo permite. ¿Sabes lo que nos dice la palabra de Dios? Que estaban parados enfrente de Jericó. Estaban haciendo los cálculos, estaban haciendo la estratagema para poder entrar a poseer la tierra prometida. Esa tierra prometida que Dios dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todo Israel. Pero fíjate, estando ahí parados, los moabitas quieren acabar con ellos y viendo que Balaán no puede maldecir a Israel, hace que su mente, Balaán, crea un plan diabólico. No puedo maldecir a Israel, pero sé cómo destruir a Israel sin pelear con ellos, haciéndole pecar delante de su Dios. Y esto, ¿sabes una cosa? El mundo lo sabe. El diablo lo sabe. Porque seguramente es el que infundió en Balaán cómo hablar con Moab para hacer una estratagema diabólica para que el pueblo de Israel pudiera sucumbir y caer y pudieran morir un montón de hombres y mujeres por el pecado cometido. Caray, el enemigo lo sabe. Y a veces nosotros no nos damos ni cuenta que el enemigo es tan astuto que emplea sus estrategias. Mira, el pecado, si tú lo escuchas, si lo ves día tras día, y este mundo quiere meternos, ya os digo, por la política, por la televisión, los estudios, el pecado
día tras día y lo quiere presentar como algo normal, como algo que no pasa nada. Y si tú y yo escuchamos día tras día, mes tras mes, año tras año, al final pasa una cosa, que si no escudriñamos la palabra de Dios, que si no la leemos, que si no la atesoramos, empezamos a ver el pecado como algo normal, como algo que no pasa nada. Si hay otros creyentes que lo han hecho, no pasa nada. Mira, para que te hagas una relación es lo mismo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo uno puede creer en la palabra de Dios? ¿Cómo se puede producir esa fe salvadora en nosotros? En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el enemigo emplea la misma estratagema. Escucha, escucha, mira, estate atento. Para que veas que la maldad, que el pecado es algo normal. Caray, Balaam sabía esto. Era imposible maldecir a Israel y enseña a Moab cómo corromper al pueblo de Dios. Y el enemigo utiliza este mundo para intentar corromper hoy día al pueblo de Dios, a ese pueblo al cual tú y yo pertenecemos. Un plan tan diabólico, tan tremendo. ¿Sabes por qué todo este plan tan malo? Para que no tomaran posesión de las promesas de Dios. Y eso pasa en nosotros también. Nosotros, como hijos de Dios, generalmente a veces vivimos angustiados, amargados, en problemas, en dificultades. Pero hijos de Dios, la palabra dice que tenemos al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Mora dentro de nosotros. Caray, si Dios está morando dentro de nosotros y nosotros no nos damos ni cuenta de que Él está aquí, que está en tu casa contigo, que está en el trabajo contigo, que está en los estudios, que está allá donde estemos cada uno de nosotros, Dios está ahí con nosotros. ¡Qué maravilla! Pero el enemigo quiere hacer que tú olvides que Dios vive en ti. Y sabes una cosa, no hay nada tan grande, no hay nada tan poderoso que dejemos vivir a Dios dentro de nosotros. Que vivamos bajo el fuego del Espíritu Santo. El enemigo va a intentar pararnos y sabotearnos. Sabe que un cristiano parado es un cristiano que no sirve. Y va a intentar engañarnos, seducirnos con diferentes manzanas envenenadas para que nuestra vida se paralice, para que nuestra vida simplemente veamos obstáculos que no se pueden saltar. Pero sabes, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Es decir, hay un obstáculo, ¿sabes una cosa? Puedes saltarlo, puedes pasar por encima de ese obstáculo, podemos todos pasar por encima de ese obstáculo, no nos tenemos que detener, no nos tenemos que amedrentar, podemos pasar con la ayuda de Dios, porque Dios está ahí para ayudarnos, para bendecirnos siempre. No permitamos que en nuestra vida haya pérdidas. Mira, en la vida que cada uno va a vivir, yo no sé cuánto tiempo voy a vivir, tengo 55 años y no sé a los años que llegaré. Algunos habéis llegado a 60, 70, 65, otros estáis en 20, en 15, 10, etcétera, etcétera, los años que cada uno de nosotros tengamos. Pero en esos años recorridos en la gracia de Dios podemos tener pérdidas o podemos tener ganancias. Es decir, ¿cómo tenemos pérdidas? Cuando el enemigo viene y nos ata y nos hace sucumbir ante el pecado. Y entonces durante un tiempo, no sé qué tiempo puede ser, no sé cuál ha sido tu experiencia como creyente, yo solo puedo hablar por la mía o por lo que tal vez he podido ver en otros, pero a lo mejor podemos estar parados como estaba parado Israel durante un día, durante 15 días, un mes, 2 meses, años, pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sigamos
andando en la brecha, dando la gloria y dando la honra a Dios. Cuando salimos por esa puerta, llega el lunes, Señor, ¿qué hacer? ¿Cómo obrar? ¿Cómo vivir una vida que te honre y que te glorifique? ¿Cómo poder hablar a otros de tu intenso amor con el cual un día me visitaste? La verdad es que vivimos una vida que tenemos que aprender a disfrutarla en los caminos de Dios. Y esos caminos de Dios son siempre. Hijo de Dios, no permitas que el diablo te pare. No permitas que nadie te pare. Continúa. Se decía, hay un refrán que dice, caminante no hay camino. El camino se hace al andar. Y es verdad, nuestro caminar como hijos de Dios se demuestra caminando, andando por ese buen camino que honra y que glorifica a nuestro Señor por encima de todas las cosas. Mira, como consecuencia de ese parón, como consecuencia de esa estrategia diabólica, dice la palabra de Dios que 24.000 israelitas murieron y que Dios estaba dispuesto a acabar con todo Israel. Fijaos la consecuencia de sucumbir ante lo que el enemigo nos pone delante de los ojos. Caray, la seducción tan brutal que el enemigo muchas veces hace en nuestras vidas y en las cuales sucumbimos en vez de sucumbir a la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que nos marca un estilo de vida diferente al aprendido y al recorrido muchas veces por los años que hemos estado viviendo. Pero mira, hay un príncipe de Israel que coge a una madianita y que se la lleva a la tienda, se va a acostar con ella. Mientras todo el pueblo está llorando delante de Dios, pasa delante de Aarón, sumo sacerdote, pasa delante de Moisés, tan tranquilo. Claro, es normal, no pasa nada. Sí que pasa. Está ofendiendo no tan solo a los hombres de Dios, sino que está ofendiendo al Dios Todopoderoso, porque está diciendo, yo acepto los ritos de Baal peor, yo acepto lo que este Dios me está diciendo y no acepto la soberanía de Dios. Caray, esto no era un insulto solo contra los hombres de Dios, sino era un insulto contra el Dios Todopoderoso. Es decir, lo cual nos habla de no permitir el pecado en nuestras vidas. Ya no incluso de no permitirlo en otros, sino en nuestras vidas. El de no permitirlos, el de luchar con nuestra carne, el de luchar contra esas pasiones que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros, de los que aquí estamos, tenemos debilidades y pasiones que nadie más conoce excepto nosotros mismos. Y que muchas veces esas debilidades y esas pasiones nos hacen apartarnos de la gloria de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que honrar y glorificar a nuestro Dios. No podemos satisfacer nuestros deseos impuros, nuestros deseos carnales, sino que tenemos que satisfacer a Dios. En este capítulo 25 empezaba diciendo, moraba Israel en Sitín, es decir, estaba ahí parado enfrente de Jericó, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esta invitación sigue todavía hoy presente, en diferentes formas, en diferentes aspectos, pero sigue una invitación presente a que cada uno de nosotros caigamos en desobediencia delante de Dios. A lo mejor piensas que esto no es importante, pero fíjate, en el libro de la Revelación, en el capítulo 2, versículo 14, o conocido por Apocalipsis, nos da una información de este detestable hecho que Balaam produjo ahí, haciendo caer a los hijos
de Dios. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que engañaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es el mensaje contra la iglesia de Pérgamo. Es decir, tengo contra ti esto. Caray, que el Señor nos ayude, porque ese mensaje que pasó en Israel antes de entrar a la conquista de la tierra es un mensaje que hoy todavía es vigente para nosotros. Cuidado, hijos de Dios. No pensemos que hay pecado pequeño o que hay pecado grande. No pensemos que el pecado se puede tolerar en nuestras vidas. No pensemos que el pecado lo podemos manejar. El pecado no se puede manejar, no se puede controlar. El pecado entró por Eva, pensando que podía manejar una situación. Ni Eva ni Adán pudieron manejar esa situación. El pecado es engañoso y nubla nuestros sentidos y nuestros ojos. Y a menos que Dios haga un milagro, no podemos hacer nada. Fíjate, hubo un milagro cuando Adán y Eva pecaron y estaban desnudos y se cosieron hojas de parra. Dios mató a un animal para cubrirlos de verdad. Y siempre hay un milagro de parte de Dios. El que sabe hacer lo correcto, dice la palabra de Dios, y no lo hace, le es contado por pecado. Hijos de Dios, tengamos cuidado porque con el pecado no se juega. Tú y yo tenemos un camino a recorrer y que Dios nos ayude a que nada ni nadie puede parar nuestro camino, sino que nuestro camino, si ha estado parado y ahora estamos otra vez caminando, gloria a Dios. Eso es la misericordia de Dios, que nos levanta y nos vuelve en el camino, pero acordémonos que ha habido una consecuencia, que el pecado cuando nos toca nos ensucia, que el pecado cuando nos toca nos daña y deja en nosotros sus cicatrices. Y esto tenemos que recordarlo, porque están ahí las cicatrices de lo que el pecado ha hecho por nuestra permisividad. Que Dios nos ayude a seguir caminando, ¿verdad? Todavía nos queda un largo camino a recorrer, el tiempo que Dios quiera, pero que en este recorrido que tengamos, sea unas horas, sea un día, sean 20 años, sea que el Señor viene y nos encontremos en su presencia, que podamos dar la gloria y la honra en nuestro caminar a Dios. ¿Qué os parece si hacemos una oración? Señor, te pedimos tu ayuda, porque tantas veces caemos seducidos por el pecado, Señor, por la inmoralidad y por tantos otros pecados que están ahí, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Tú sabes nuestra inclinación cuál es, hacia el mal, Señor. Y te pedimos que nos ayudes. Por favor, Señor, ayúdanos, socórrenos, porque solamente en ti hay salud, hay salvación, hay fortaleza. Señor, y te pedimos que tú, si hemos estado parados, que tú nos restaures, Señor, que nos levantes, Señor, y que nos ayudes a empezar a caminar, Señor. A los que estamos caminando, Señor, guárdanos, por favor. Sabemos de dónde hemos venido, sabemos que hemos podido estar parados y te pedimos tu protección y pedimos tu auxilio, Señor, porque queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes en el lugar en donde estamos cada uno y te pedimos tu misericordia y tu favor y tu piedad hacia nosotros,
para que nos ayudes a honrarte, para que nos ayudes a glorificarte, Señor, para que nos ayudes a no sucumbir ante Baal peor, Señor. Ayúdanos, guárdanos y recibe tú, oh Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.